Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión estaremos hablando sobre entrelazamiento cuántico, lo que se conoce también en ocasiones como encadenamiento cuántico o en inglés el famoso entanglement, ¿no? En mi opinión, este es un tema que se deja bastante de lado en los textos o en los cursos de mecánica cuántica y en realidad es una característica esencial en lo que es la teoría cuántica. De hecho, eh, vamos a estar hablando las cosas de una manera bastante platicadita y menos matemática, que es pues lo más usual en el curso, es estar desarrollando bastante lo que es la matemática. Y en este caso vamos a hablar un poco de la parte histórica y un poco de la parte de interpretación al mismo tiempo. Entonces, es decir, esta sesión se va a tornar bastante distinto a lo que acostumbramos, pero espero que les agrade suficiente el tema como para que puedan ahondar más por su cuenta. Entonces, vamos a comenzar hablando de que la idea de entanglement se da precisamente para estados que no tenemos, podemos decir, en un estado puro de producto tensorial. Es decir, por ejemplo, nosotros ya hablamos de estados de este tipo. Por cierto, al final del video pasado pusimos una expresión. Vamos a tomar ese precisamente, el 0, 0. Cuando hablábamos de momento angular total o spin total para dos partículas. Entonces en este caso lo que debimos decir era más bien un signo menos aquí. Y yo puse un más, que en realidad será el equivalente al 1, 0. Si ponemos un más. Pero como es un menos, vamos a hablar de este. En este caso, recuerden que la idea es que la partícula 1, que denotamos como 1 de manera bastante arbitraria, pues tiene que ver con lo que aparece a la izquierda. Es decir, esto es correspondiente a la partícula 1, esta a la partícula 2 y lo mismo para esta parte de la derecha. Lo que tenemos aquí es que este es un estado correspondiente a una superposición. Pero esta superposición tiene la característica que no puede expresarse de la forma en producto tensorial. De hecho, dijimos que el estado más general para un ket iba a poder ser de la forma en que tuviéramos las cuatro posibilidades para el spin, un medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta forma dijimos que esto no puede expresarse como como un producto tensorial, excepto para casos muy específicos de relaciones entre, en particular creo que era alfa entre beta igual a gamma sobre delta. Para esos factores solamente puede obtenerse que esto se exprese como cierta forma, tal vez de esto para la partícula 1, que esto generalmente sería lo que le llamarías un qubit, y esto puesto así para la partícula 2, ¿no? Es decir, el qubit para la partícula 1 y el qubit para la partícula 2. Entonces, en general, distinto, en general, de esto. Cada que nos encontramos con eso, podremos hablar de que existe un estado de entanglement, pero solo para casos particulares tenemos que implica ciertas cosas sobre la medición. Entonces, este caso específico sí nos otorga en particular, este corresponde a un estado de spin igual a 0. Y de hecho en la naturaleza es súper común encontrar estados que son de entanglement. Por ejemplo, cualquier sistema que sea de dos estados, también no lo comentamos mucho, pero en realidad hay muchos sistemas que se pueden emparejar con todo lo que vimos para el caso de spin un medio. Hay sistemas de dos estados, por ejemplo, nada más para seguir ahondando sobre esa idea. En ocasiones es solamente una característica que nos interesa, en que va a tener la propiedad de que sea uno, tal vez una dirección u otra dirección. En este caso el spin pues es muy directo, obviamente. Es un sistema automáticamente de dos estados en que m puede tomar igual a más un medio o menos un medio para cada una de estas dos.
pero está limitado al hecho de que son espines opuestos básicamente, ¿no? En esa componente Z. Entonces en los sistemas de dos estados existen también casos de moléculas que se pueden aproximar bastante a eso, los estados posibles de ellas, cada que tengamos energías que estén separadas de todas las demás. No lo sé, que pudiéramos solamente tener acceso a cierto nivel de energía y que todas las demás estén tan lejos los estados que solo nos interesen estas transiciones entre dos, ¿no? En algún momento les comenté la idea también de transiciones entre... bueno, cuando llegué a mencionar la línea de 21 centímetros, por ejemplo, tiene que ver precisamente con encontrar espines alineados o antialineados en una molécula de hidrógeno, etcétera. Hay muchos sistemas que se pueden aproximar en cierto aspecto con un sistema de dos niveles. O, de hecho, el entanglement también se puede dar en cuestiones, por ejemplo, imagínense que tienen el caso de que mandes dos electrones, carga negativa. Aquí no debe haber ningún problema en el sentido de que estamos pensando aquí la cosa como clásica. Sin embargo, esto pues se hace constantemente, ¿no? en la cuántica. De hecho, existe ya para empezar con las filosofadas, el hecho de que en la mecánica cuántica usual, en lo que le llaman la interpretación de Copenhague, en realidad nosotros como observadores somos sistemas clásicos que observando sistemas que van a ser cuánticos en cierto régimen. Esta división es algo bastante arbitraria, no considerarnos a nosotros mismos, por ejemplo, como sistemas cuánticos, y de tal manera que el colapso de la función de onda, del que hemos hablado muchas veces, que se considera abrupto en la interpretación de Copenhague, que es la que prácticamente determina casi todos los libros de texto. En este sentido, nosotros como sistemas clásicos, ¿en qué lugar existe esa división? Entonces existe lo que se le llama la Heisenberg cut, por si lo quieren ver por su cuenta, ¿no? Entonces estábamos con esta idea y tenemos que, supongan que lo que tienes es que clásicamente la velocidad de uno es vectorialmente el negativo de la velocidad del otro y van a interactuar y clásicamente podemos determinar por conservación de momento, de energía, con qué ángulo van a salir. Pero lo que van a tener de propiedad que se va a heredar en el sistema cuántico, es decir, cuánticamente esto lo vas a ver como una nube de probabilidad que tal vez originalmente pensabas que era una nube esférica. Pero la parte importante, lo que va a sobrevivir aquí es que el momento lineal se conserva de tal manera que cuando observes uno de ellos, es decir, cuando ya terminan de interactuar y ya pasa eso, sucede, digamos, que en el tiempo hace la medición de una partícula y el momento lineal de la otra, si nosotros nada más medimos el de esta, automáticamente va a estar en dirección contraria. Ese ya es un ejemplo de lo que se le llama entanglement o entrelazamiento cuántico, porque el momento angular, el momento lineal, recuerden que también es un observable, y si hacemos la medición de uno, automáticamente sabemos el estado de la otra partícula sin haber hecho alguna medición sobre ella. Es decir, de manera instantánea obtienes información sobre lo que pasa en la otra. Esa también es otra idea de entanglement, de hecho. Sin embargo, para el caso de spin, tal vez es más sencillo visualizarlo. De hecho, la historia va más o menos así. La idea de entanglement, vamos a agregar por aquí un poquito de historia, es que prácticamente desde que Niels Bohr en 1913 mete su idea del átomo de hidrógeno en una mezcla extraña un poco entre clásica y cuántica, que son los preludios de la mecánica cuántica en sí,
Einstein empezó a, pues, a comunicarse con él sobre aspectos que consideraba que, pues, que eran un poco chocantes de la idea de la física cuántica, ¿no? Ya desde entonces. De hecho, hay un montón de experimentos que, que tienen que ver tal vez con polarización de luz, etcétera, entre otras cosas, que pues que daban lugar a que parecía que algo había mal en la física clásica. Llega a tener contacto con él. De hecho, ya mencionamos también que por allá en 1920 se le empieza a ocurrir a Otto Stern, del experimento de Stern-Gerlach, que él colaboró, o más bien colaboró con Bohr ya para ese momento, y con Einstein había sido como su asistente en un momento, y de hecho ya nos encontramos por ahí que pues está Einstein ahí pues como quejándose algo de la cuántica, ¿no? El enfrentamiento más famoso ocurre en 1927 en la conferencia Solvay, en la que se encuentra un montón de personajes. Una de las ideas aquí es que, o de las cosas que más se mencionan de ese congreso, es precisamente que Einstein le daba a Niels Bohr ciertos experimentos mentales en los que trataba de decir que había algo mal con la teoría cuántica. Entonces, se decía algo como lo que sigue, ¿no? Que Einstein le ponía un experimento mental que parecía refutar que no debería estar por completo bien esta idea del principio de incertidumbre, y Niels Bohr al siguiente día llegaba con una solución para eso. Entonces siempre se pone a Niels Bohr como el ganador, feliz, que era el papá de los pollitos de la mecánica cuántica, y se pone a Einstein como, pues, como el perdedor de todas esas discusiones. Y aún más, todavía viene lo que le llaman en 1935, genera, después de seguir pues él comunicándose con otros personajes, en particular Einstein se une a personajes como de Broglie, tal vez el mismo Planck, y de manera incluso más sorprendente Schrödinger, en contra, digamos, de un grupito, en interpretación de la mecánica cuántica, de un grupito que estaba formado por Bohr como el líder, Heisenberg como el líder que le iba a heredar la batuta, Pauli, Max Born, una serie de personajes, etcétera, etcétera. Y eran pues, no sé, era como el Civil War de la física en ese momento, ¿no? En los años 20. Y de nuevo, los ganadores fueron estos y los perdedores, de alguna forma históricamente, siempre tendemos a verlos como eso. Sin embargo, aún así, después de algunos intercambios entre Schrödinger y Einstein, de hecho, la idea, introduce una idea en un artículo muy famoso que se llama, eh, históricamente se le llama el paper EPR, que es por Einstein, Podolsky y Rosen. El artículo se llama algo así como ¿puede la descripción cuantomecánica cuántica de la realidad física ser considerada incompleta? Algo así es la traducción de esto. O completa, perdón. O completa o incompleta. No sé cómo decía el artículo. Entonces ellos argumentaban que prácticamente ahí se introduce la idea de lo que es el entanglement. Es decir, digamos que de 1927 a 1935 por fin Einstein pudo dar un argumento de algo que parecía ser muy fuerte, según su punto de vista, en contra de la mecánica cuántica. Y la idea es esta, ¿no? Digamos que tenemos un estado de entanglement, el estado más sencillo. Vamos a imaginarnos dos diferentes posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ya mencionamos, este es un estado de entanglement. De hecho puede ser aquí más o menos, eso es irrelevante. La idea es que el spin total, la suma de los dos en la componente z, es 0. Porque uno es spin up y el otro es spin down. Usualmente, o por ejemplo, este estado, 1 entre raíz de 2, que tampoco puede factorizarse en la forma de un producto tensorial, es la característica de los estados de entanglement, o es una de las características principales.
Este estado correspondería, por ejemplo, a un S igual a 1. No es el único como hemos visto, pero es uno de los estados. Por ejemplo, otro estado posible, es decir, este es para S igual a 1, pero obviamente puede ser aquí M igual a menos 1 y M igual a menos 1, correspondiente al estado que sabemos L igual a menos 1. Entonces no es uno de los estados que vimos, si bien este sí lo sea, ¿no? Que era el estado 0, 0. Pero aún así ambos son estados de entanglement. Entonces, la idea aquí más o menos es como sigue, y esto es lo que da lugar a lo que se le llama la paradoja EPR, o decíamos Einstein, Podolsky, Rosen, que la idea es como sigue, ¿no? Digamos que tomamos cualquiera de ellos, el estado de arriba. Decíamos, ¿cómo puede darse esto también? Un ejemplo de algo como esto podría ser decir, tenemos una partícula cuyo spin es igual a 0 y decae a otras partículas. En realidad los experimentos muchas veces más bien tienden a utilizar fotones, muchos de ellos, no todos. Y decae en dos partículas que pueden ser más un medio y menos un medio, o menos un medio, pero el otro va a ser más un medio. Es decir, son dos partículas que surgieron en estado de entanglement, en el cual, como sabemos que el spin original es igual a 0, puede ser spin up, spin down, o spin down, spin up, en ese orden. Y no otra posibilidad. Sin embargo, y tenemos una sola función de onda describiendo a las dos partículas, es lo que estamos diciendo. La idea es que, digamos que tomamos por el momento este caso, decíamos. Entonces, la idea es que una de las partículas la toma una persona y la otra partícula la toma en una cajita, imagínense que ponen así. Usualmente le dan el nombre de Alice. Ya tiene su cajita aquí que ella sabe que va a poder ser en spin up o spin down, es decir, su partícula de la izquierda. Después se manda a Bob, así son los nombres que se le dan, nada más para decir el A o el B. De hecho, estos nombres muchas veces los asocian con esto o incluso con el personaje John Bell, pero en realidad esos nombres, si es que tengo más o menos el registro histórico de cómo sucedieron las cosas, esta idea de Alice y Bob en realidad es puesta hasta después del artículo de Einstein, digamos. Bueno, ni siquiera vi el nombre ahí al revisarlo. Aquí voy a poner el link al artículo de Einstein. De hecho, ese está libre para el acceso al público. Es uno de los artículos que se consideran bastante históricos. Y es en 1933, nada más como cuestión aparte, en realidad, que un personaje que se llama Georges Lemaitre introduce la idea de Alice y Bob, ¿no? Pensando en lo que ocurre a alguien en las cercanías de un agujero negro y alguien en las lejanías. Entonces cualquiera de los dos sea Alice o Bob. Cosa aparte de los nombres, lo cual es bastante irrelevante. Lo único que importa es que estos dos personajes se llevaron cada uno una partícula. Entonces se lo manda lejos, pero tan lejos como quieras, ¿no? Puede ser Marte, puede ser otra estrella. Y entonces, y alguien les dice, no, todavía no midas algo. Mídelo hasta que esta persona ya esté en Marte, por ejemplo. Entonces se le ocurre a uno de ellos ya medir el spin de su partícula. Alice se quedó con la partícula 1, Bob se quedó con la partícula 2. Si ella hace la medición del spin up, entonces Bob automáticamente, si decíamos que vamos a estar con este estado por el momento, es decir, el de arriba, automáticamente va a medir el spin como el contrario, ¿no? Es decir, si ocurre que esta persona mide spin up, es decir, SZ que sea más H barra sobre 2, entonces Bob automáticamente, si llega a hacer una medición, la haga en ese momento o la haga después, si el estado no ha cambiado, es decir, no ha sido perturbado el sistema, simplemente se alejaron, entonces este va a ser un estado de down. De hecho, sí puede ser perturbado y lo único que va a ocurrir ahí básicamente es que se transfiere el estado de entanglement tal vez a otra partícula. Entonces ese ya es otro tema. Entonces, esto va a llevar a esto y parece llevarlo de manera
automática. Si ella mide spin down, esto va a llevar a que este mide un spin up. Eso es lo que está diciendo. Esa es la idea del colapso de la función de onda. Es decir, si midió el spin up, lo que dice es que ante esa medida, el estado de entanglement se transfirió directamente al que el de la izquierda es up y que el de la derecha es down. Y esta es la idea en la interpretación usual de Copenhague de que esto colapsó a otro estado automáticamente. Y además está colapsando directamente la medida de Bob. Entonces esa idea es la que está detrás de lo que le chocaba a Einstein, porque parecía existir, vamos a poner aquí, Don Einstein, el argumento es que existe aparentemente una acción a distancia. Entonces, de hecho, famosamente, más bien eso lo dijo después, no en el artículo, pero le llegó a llamar lo que le llama spooky action at a distance, o lo que es lo mismo, una acción fantasmagórica o algo así a distancia. Y de hecho, el argumento de Einstein es que esto viola algo que se llama localidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en 1905, recuerden que lo que hizo famoso Einstein, de hecho básicamente entre los físicos y después la generalización de eso ya ante el mundo, mediante relatividad general, originalmente parecía violar, o en su pensamiento parece violar uno de los preceptos básicos de relatividad especial, de que nada puede propagarse a velocidades mayores que la de la luz. Entonces, en este caso, a lo que se refería en realidad Einstein, y de hecho esto también en ocasiones ha sido tomado, no exactamente como burla, pero sí muchas veces de manera muy simplista, llegan a decir, bueno, lo que pasa es que Einstein ya se estaba volviendo viejo, era incapaz de aceptar nuevas ideas, y eso en realidad es bastante injusto, ¿no? Es decir, al decir que Einstein perdió la batalla con esto, que realmente sucedió, digamos, históricamente, al menos así es como funciona la ciencia, en términos de que hay algo que es aceptado por la comunidad científica cada vez más y eso prevalece, y de hecho fue lo que prácticamente sucedió con la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Pero la realidad es que Einstein, tal como vimos, que estaba relacionado con Stern, que estuvo relacionado con Bohr, posteriormente con David Bohm, que vamos a mencionar en algún momento, Einstein entendía la cuántica prácticamente como cualquiera de ellos. O sea, fue iniciador de la cuántica incluso, ¿no? Sin embargo, y sus discusiones estaban a la par de ellos. De hecho, en este artículo, algo que se menciona por ahí, es que lo envió a publicación en la revista que se llama Physical Review. En ese caso, en aquel tiempo no existían las divisiones de la Physical Review, era una sola revista. Y que además hay un famoso artículo que muy pronto, después de eso, sacaron en la revista Time, si no recuerdo mal, o New York Times tal vez era, más bien. Y según esto, Podolsky es el que filtró la información de esto y lo ponen en un titular, ¿no? Y dicen, Einstein se enfrenta a la teoría cuántica o algo así, ¿no? Entonces Einstein, que no era muy dado no le gustaba cómo se deformaban las cosas ante el público, de las noticias, por ejemplo, se enojó y se enfureció con Podolsky y la idea es que nunca le volvió a hablar. De hecho, en sus palabras, según esto después, él dijo, la idea fue mía del artículo, Rosen hizo cálculos y Podolsky escribió la mayor parte del artículo. Y entonces, ñacas lo rechazó. Hay un par de historias de Einstein siendo ligeramente vengativo o bloqueando ciertas cosas, cosa un poco natural. En realidad por acá también existen otros personajes que eran peor bastante que esto, ¿no? En particular Wolfgang Pauli, que también lo vamos a mencionar brevemente en un momento. Entonces la idea que estaba comentando es que en realidad Einstein sí entendía la cuántica, pero se dio cuenta de una característica de la teoría en que parecía ser altamente no local. Es decir,
Si ustedes recuerdan, una idea que ha permeado bastante en la física es la idea de campo. Los campos, usualmente, los campos pueden ser campos que indiquen acción a distancia. Por ejemplo, la teoría simplemente de Newton, aquella en que la fuerza es menos gm sobre r cuadrada r, por poner algo sencillo, un campo central. Si una de las masas la cambias de lugar, en particular en este caso la central, por ejemplo, pensando que esta es la que se encuentra en el centro y que es mucho más grande que la otra para que esto se aproxime a un campo central. Obviamente esto también puede tomar la forma mg, de hecho aquí es donde va influida la idea de campo, es un campo vectorial. Lo que indica es que en donde hagas el movimiento de una masa, si mueves una de las masas, automáticamente se va a sentir sobre la otra. Entonces, esta idea, digamos, fue desechada por la relatividad general, así como la fuerza de Coulomb también es desechada, por poner algo así, también es desechada por la idea de Maxwell. Entonces, vamos a ponerlo así. Esta es desechada por Maxwell, en la cual lo que sucede, incluso voy a poner aquí Faraday, porque Faraday es uno de los que introduce la idea de campo de manera así más efectiva, decir que estos realmente tienen una realidad. Y en particular, si tú mueves cargas eléctricas, lo que va a suceder es que al ser aceleradas van a causar un campo que se va a propagar, pero la velocidad de propagación en el vacío simplemente es la velocidad de la luz. Es decir, esta no siente de manera instantánea lo que haga esta de movimiento, sino que hay una velocidad de propagación para esa influencia, digamos. Entonces, también en relatividad general, al mover masas, en realidad esto es supersedido por algo que se llaman las ecuaciones de Einstein, que no nos interesan ahorita, pero que toman la siguiente forma, ¿no? Que un tensor que tiene que ver con curvatura, voy a llamar el tensor de Einstein, es proporcional al tensor de energía-momento, en el que tienes energía y masa por aquí, o energía en general, o distribuciones de energía, o cambios de energía, y lo que acá tienes es curvatura de espacio y de tiempo. Entonces, por lo tanto, en este caso lo que sucede es que esto también, cuando mueves masas, sucede que se generan ondas gravitacionales, y las ondas gravitacionales se propagan a una velocidad finita, que es precisamente la velocidad de la luz. Es decir, todo lo que hagas en el entorno de una partícula, no lo va a hacer sentir a otras en el universo, más que transmitiéndose de una manera con velocidad menor que la de la luz. Esa es la parte relevante de todo esto. Y esa es la idea de localidad. Entonces, en este caso, parecía haber algo que se transmitía directamente. Es decir, se dice, ok, Max Born nos dice que esto es una densidad de probabilidad. Pero estas probabilidades se vuelven de repente, colapsa la función de onda y se vuelven otro valor de manera instantánea en distintos lugares del universo. Y esa es la idea que parecía determinar la localidad. Hay varias palabras aquí filosóficas que podríamos poner, o relacionadas con filosofía, además de la localidad. También podríamos mencionar, por ejemplo, que Einstein estaba hablando aquí en especial de la idea de que la función de onda si es real o no es real. Entonces, hay varias soluciones a este dilema, digamos. Y aún más, ¿no? Es decir, imagínense que nos situemos... vamos volviendo un poco a esta idea. En un momento vamos a volver a estas ideas de lo de Einstein y las posibles soluciones a ese conflicto, entre comillas. Pero vamos a analizar de nuevo lo que ocurre con un estado de entanglement. Por cierto, un estado como este no es entanglement. El hecho de que veas mezclado algo así no indica que sea un estado de entrelazamiento cuántico. Entonces, vamos a decir no es, nada más, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este sí lo puedes expresar como el producto tensorial de una partícula con otra. Básicamente lo único que dice, es decir, sí ocurre lo siguiente, ¿no? Que aún así divide Alice y Bob esto, pero en realidad lo que estás haciendo aquí es que ya sabes que este sistema está en estado
spin up. Es decir, la probabilidad de que obtengas spin down es 0 básicamente. Entonces en realidad no lo tienes en un estado de entanglement precisamente porque no está en producto tensorial, de tal manera que no tengas cierta probabilidad de tenerlo en un estado cada una de las partículas y que estén correlacionados. Esa es la idea. Entonces esto no es entanglement. Pero, por ejemplo, otro estado que dijimos que sí lo es este. En que sabes que si uno otorga el spin-up, el otro también. Y el otro, la otra posibilidad es esta. Y es la superposición de estados. Acuérdense que la superposición posible en mecánica cuántica tiene que ver con la linealidad de la ecuación de Schrödinger, ¿no? La ecuación de Schrödinger, siempre refiriéndome a esta versión, ¿no? Esta versión completa. Entonces lo que tenemos es que en este caso dices, ok, Alice mide el estado up y automáticamente la función de onda colapsa a hacer solo esto, de manera que sabemos que Bob va a obtener, aunque esté muy lejos, un estado up también para la componente Z del spin. ¿Qué pasaría para una medición en otro eje? Entonces, digamos que queremos, si ustedes recuerdan, este estado sí es de producto tensorial, este también, pero esto es una combinación lineal de ambos. Entonces, el estado completo no es un producto tensorial, pero individualmente sí lo es. De tal manera que, tal como mencionamos antes, en realidad esto sí es para la partícula 1, producto tensorial, con la partícula 2. Y básicamente habíamos dicho que este era el estado, es decir, el estado que está acá arriba, vamos a poderlo expresar 1 entre raíz de 2, y aquí voy a poner lo que sucede. Este estado por sí mismo es 1 sobre raíz de 2 y este también es 1 sobre raíz de 2, entonces voy a factorizarlo simplemente. Y en términos de x, es decir, si hacemos la medición en el eje x, esto es, no la medición, si lo ponemos esto en términos de eigenestado de estado x, para la partícula 1 va a ser esta forma. Y para la partícula 2 toma exactamente la misma forma. Siempre, nada más tomando en cuenta que lo de la izquierda es la partícula 1 y lo de la derecha es la partícula 2. Entonces, cuando tomamos en cuenta este de la derecha, ya no pongo aquí el producto tensorial, eso va implícito. Entonces este también es para la partícula 2, toma exactamente la misma forma. Mientras que la parte de la partícula, mientras que este estado también es un producto tensorial, aquí pusimos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2 factorizado, también va a ser aquí más 1 medio. Y recuerden que esto indicaba que va a ser menos, sí, es así. Positivo y negativo aquí, en términos del X. Esto es lo que le llamamos el estado para la partícula 1. Acuérdense que son los eigenestados del momento angular Z, de la componente del momento angular SZ. Y aquí también sería similar, pero para la partícula 2. Si se fijan, lo que va a ocurrir es que los cruzados, por ejemplo, bueno, aquí hice un error ya. Este es spin down y este es spin down, ¿verdad? Lo que queríamos decir. Entonces, lo que tenemos es que los elementos cruzados, tales por ejemplo como este por la izquierda y este por la derecha, en X, se van a cancelar cuando multipliques este por la izquierda y este por la derecha. Entonces todos los cruzados se eliminan porque simplemente también en que tienes down up, aquí tienes down up, y lo único que queda es la suma de este por este, que también es esto por esto, entonces el 1 medio se suma con el 1 medio, así como este por este más este por este, que también da positivo. Entonces quedaron solo 4 sobrevivientes, los cuales se convierten en 2. Entonces lo que quiere decir es que este estado se convierte, de acuerdo a lo que estamos diciendo, también en una superposición, pero que ahora los estados son simplemente en X, más este down down en X. Y fíjense que tiene exactamente la misma forma que lo que sucedía en Z. Es decir, si Alice en lugar de tenía este estado de entanglement en términos de SZ,
Entonces, tiene la misma forma exactamente en términos de los eigenestados individuales para cada uno de ellos, en términos de Sx. Es decir, si ella decide medir, en lugar de medir la componente Sz, decide medir la componente Sx, pues va a tener con esto, lo que indica es que tiene la mitad de probabilidad de encontrar un estado de spin-up y la mitad de probabilidad de encontrar un estado down. Por lo tanto, lo que tenemos es que cuando haga una medición en X y Bob también haga su medición en X, automáticamente también están correlacionados. ¿Viola esto el principio de incertidumbre? No es así, porque no está haciendo una medición simultánea de ambos, en primer lugar. Pero sí que parece plantear preguntas al respecto, ¿no? Entonces lo que tenemos es que Einstein, con todo esto, volviendo otra vez a esta idea de que cuando lo planteó, entonces se planteó la posibilidad, vamos a decirlo así, este va a volver como el perro arrepentido, volviendo a Einstein, su resultado, de acuerdo a esto, es decir, considerando que la función, de onda es real y de que además tiene un carácter local, que debería tener un carácter local cualquier ley física, él dijo que la física cuántica, la mecánica cuántica, es incompleta. Ojo, no quiere decir que diga que la mecánica cuántica está mal, sino que le falta algo, que no puede ser la última marca de realidad. Es en ese sentido que cada vez más ha habido personas que vuelven a considerar, digamos, este aspecto que estaba remarcando bastante a Einstein. De hecho, él siguió con otras ideas. De hecho, estamos hablando de 1935. En 1933 él se acaba de cambiar a trabajar en Princeton. Eventualmente siguió teniendo visitas de Niels Bohr, de hecho, desde Europa, que recuerden que era danés. Y hubo otra serie de personajes, en particular, de hecho, siguió discutiendo con otras personas sobre la mecánica cuántica, no solo tratando de hacer valer su punto de vista, digamos, en particular. De hecho, Einstein no pone la idea de entanglement, o sea, es decir, volvamos a la parte histórica. El entanglement, la idea de entrelazamiento, más bien se debe a su uso precisamente a Schrödinger, que como otros pues hizo ver que era un aspecto que parecía ser real en la mecánica cuántica, pero que sí tenía que solucionarse, digamos, de alguna forma, ¿no? En realidad hay varias soluciones planteadas, es decir, la solución, pues es directamente decirle a Einstein, pues la teoría no es local, así de simple. O que, de hecho, la solución planteada por Bohr, más o menos, digamos, es que de hecho le responde de manera bastante rápida, creo que en algún otro artículo, es como decir que todo esto tiene que ver con la decisión de medir algo. Entonces, él lo relaciona, digamos, directamente con el observador, pero sigue planteando la idea de que la función de onda colapsa. Existen otras ideas que en realidad tienen que ver con lo que le llamamos las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica, que ya hemos mencionado, soluciones. Otra idea es votar la localidad, la idea de localidad. Algo importante aquí es que, aunque suceda esto, independientemente del argumento de Einstein, pensando en que el entanglement es correcto, y lo es, la idea es que no existe una transmisión de información realmente, ¿no? Es decir, aunque la función de onda colapse de manera automática en la idea de la interpretación de Copenhague, no quiere decir que se pueda transmitir información.
Entonces a eso se le conoce como vamos a ponerle aquí de más, o detalles, pues. No se transmite información en realidad. Es decir, en términos precisos, no violas ningún precepto de la relatividad especial, aunque parece haber algo ahí medio raro de que parece que algo sí sucede instantáneamente, que es el colapso de la función de onda, ¿no? Entonces no se transmite información, pero aún así sí hay algo global. Y eso global es la función de onda que está describiendo al mismo tiempo a dos partículas. Y esa es una idea. La localidad también se puede votar, de hecho, más famosamente, ocurre aquí algo que se le llaman las variables ocultas. La idea de variables ocultas, a como es la ciencia, básicamente, fue relegada de varias formas, ¿no? Entonces lo voy a nombrar aquí de manera breve. En realidad Einstein sí coqueteó con la idea de esta variable oculta. Al decir que es incompleta, automáticamente está diciendo que falta algo más y que falta tal vez otro tipo de variable. Otro tipo de variable que en particular mencione que lo que tienes aquí es que en realidad desde un principio tal vez había algo que describía que el spin en realidad estaba, si ella midió el spin up, había algo que debía dar el hint o debía dar la solución de que ella iba a obtener de antemano el spin up, aunque el resultado sea una teoría que sea altamente probabilística. Es decir, que todavía falta describir algo más. En la idea de variables ocultas hay un personaje que es uno de los que se nombra más, es de Broglie. Siempre se dice, de hecho yo tenía esa idea hasta hace pocos años de que Broglie no había hecho nada por la física después de su eh, de su famosa relación que, que mezcla la idea de que hay algo que describe una onda y al mismo tiempo puede describir una partícula y cómo se relacionan ambas cosas. La relación de Broglie famosa entre longitud de onda como h sobre p, de su tesis doctoral. Pero en realidad esta es una idea interesante que propuso y de hecho la mencionó en el Congreso de Solvay, de que de hecho después esta idea fue retomada por David Bohm. David Bohm también es uno de esos personajes muy reconocidos como por tener ideas un poco radicales, pero además en realidad hay un libro de mecánica cuántica debido a Bohm muy que se que en realidad defiende lo que es bastante la interpretación de la mecánica cuántica de Copenhague, es decir, se ajusta a ella totalmente. Pero en algunas pláticas subsecuentes que tuvo con Einstein, de hecho, lo que sucedió es como que revirtió un poco su punto de vista y ambas convergieron. Esto tal vez sea en los 50, más o menos estamos hablando de la idea de David Bohm. También David Bohm además comparte característica con algunos personajes radicales que tenía ideas de la izquierda. Estados Unidos lo persigue un poco, termina diciéndole que ya no va a tener su pasaporte en particular, se queda en Brasil mucho tiempo, hasta después obtiene de nuevo la ciudadanía. Y actualmente, de hecho, esta idea sobrevive en los términos que se le llaman la Pilot Wave Theory, o la teoría de ondas piloto. Y la idea básicamente de esto, nada más así en términos muy generales, es que la función de ondas es real y que lo que tenemos, que las partículas también son reales. Es decir, esa dualidad onda-partícula tiene que ver, que mencionaba mucho Bohr y otros personajes, no tiene que ver nada más con cómo decide hacer experimentos, sino que en realidad este carácter es real, existe una onda y además tienes que poner una ecuación de conexión que te la relaciona con partículas de tal forma que obtienes más partículas en donde la función de onda, es una manera de verlo, en donde la función de onda tiene sus amplitudes máximas. Entonces en realidad ahí surge eso también de las variables ocultas, en el sentido
de que necesitas más variables para describir el sistema, no solamente la ecuación de Schrödinger, ¿no? Cuando de Broglie lo presentó, de hecho, Pauli era muy famoso por lograr desmotivar a la gente cuando quería, a sus asistentes en ocasiones y colegas en otras, independientemente de lo brillante que fuera. Como persona parece ser que era bastante difícil, según algunos, o según casi todos. Y el caso es que logró desmotivar lo suficiente a de Broglie para que éste pues lo brincara. Por otro lado, también hay algún personaje que los motivó ahí, ciertos teoremas de otro personaje que se llama von Neumann, matemático que también llegó a estar en Princeton, de hecho. Entonces hay muchos nombres ligados por aquí, ¿no? Decíamos que Bohm también fue motivado por el experimento de PR. Y hay por ahí un nombrecito que también se menciona mucho, que es de John Bell, que termina diciendo que cualquier, sin poner nada sobre el teorema de Bell, básicamente la idea es que él demuestra que existen ciertas desigualdades que se satisfacen, en que indica todo que ninguna teoría que sea local va a poderse ajustar a la que es la mecánica, los resultados que se obtienen de las predicciones de la mecánica cuántica. Entonces a esto se le llama el teorema de Bell, que si no recuerdo mal fue en 1960 y tantos cuando lo expresa, pero en realidad su motivación era la teoría de David Bohm. De hecho, para nada desprueba o refuta a lo de Einstein y lo de Bohr, sino que simplemente está diciendo que no se puede obtener lo que anhelaba Einstein, ¿no? Que se preservara la localidad. Esa es la idea. Otro tipo de solución, ya me estoy extendiendo aquí bastante, otro tipo de solución es la idea de lo que se le llama many worlds, que tiene que ver con el hecho de que si tenemos cierto tipo de estado, digamos el que mencionamos hace un momento, la idea es que nosotros como observadores alcanzamos a ver solo una parte de esta realidad. Es decir, lo que dice es tomarse en serio la ecuación de Schrödinger, no pensar, no colapso de la función de onda, y quedarte con lo que diga la mecánica cuántica tal cual. Esta idea se debe originalmente a Hugh Everett, que fue alumno cuando generó esto de John Wheeler. Y John Wheeler no tomó muy bien esta idea por el simple hecho de que él adoraba a Niels Bohr, ¿no? Wheeler había trabajado, que es el personaje que le nombra a los agujeros negros, que trabajó con bombas de hidrógeno, que tiene uno de los artículos con Niels Bohr precisamente, sobre que son los precursores de la fricción de 1939 más o menos, que de hecho él en su autobiografía en algún momento que me tocó leer, él menciona sobre que ese artículo con Bohr, si lo hubieran alcanzado a enviar antes, sin tener dudas, hubiera llevado a otro premio Nobel al mismo Niels Bohr, como modelo de la fisión, ¿no? Y en cambio se le dio el premio Nobel a otros. También es muy conocido porque tuvo pues varios alumnos relevantes. Uno se llama Richard Feynman, otro se llama, o colaboradores, Kip Thorne, otro premio Nobel, etcétera, ¿no? Muchos personajes que estuvieron asociados al nombre de John Wheeler. Y Everett es uno de ellos. El caso es que en algún momento lo manda incluso a ver a Niels Bohr en Europa, y recibe pues mucha crítica, ¿no? Termina de alguna forma un poco desmotivándose. De hecho, él entra a trabajar a cuestiones distintas a la física, algo más aplicado, algo de la milicia. Entonces se desentiende un poco del nacimiento de esto, pero aún así la idea de lo que se llama many worlds es precisamente pensar que esto, ya que existe, no deja de existir. Entonces, es decir, después viene alguien con un aparato de medición que dice, cuando vienes y mides, lo estoy poniendo esquemáticamente, ¿no? Te dice, el estado va a cambiar,
cuando quieres hacer una medición, sí a esto, pero a su vez, fíjense cómo el entanglement entra de manera aquí muy fundamental. Tienes un aparato, entra en estado de entanglement con un aparato que va a medir sea spin up o sea spin down. Entonces digamos que tienes el aparato ahí como listo para trabajar y puede tomarlas cualquiera de los dos valores como medida. No solo medida, ¿no? Realmente luego entra en el entanglement con nosotros como observadores, etcétera. Pero lo que nos interesa es que hay un aparato de medición que, en esta idea del many words, que entra en estado de entanglement con esto. De tal manera que esto va a cambiar, digamos que entre en el estado de entanglement en una cantidad finita de tiempo, no instantáneamente, pero que sí muy rápido. Entonces entra un estado que más bien podríamos decir en el que esto va a suceder. Es como poner una superposición de dos estados en que Alice tal vez mide para la partícula 1 esto y automáticamente Bob también tiene que medir el up, ¿no? Es decir, cuando lo haga la medición. Entonces sería como entrar en un estado de este tipo, y básicamente cuando se entra a ese estado y ya se hace la medición, nosotros como seres conscientes nos quedamos en algo que se le llama branch. Esa es la idea de many words, ¿no? Es una idea muy interesante, es una idea que no había prosperado, que tuvo que pasar algún tiempo. De hecho, históricamente, de Everett, originalmente muchos lo despreciaron. El mismo Wheeler tuvieron incluso que cambiar el nombre de su tesis de doctorado para que no se enojara el señor Bohr. También era el papá de los pollitos, todavía seguía siendo en muchos aspectos de la cuántica. Todavía no estaba, me imagino, tan decaído como para que Heisenberg viniera a tomar su lugar. Entonces Everett, pero sí hay personajes que llega a interesar en esto. En particular hay uno que se llama Brice DeWitt, que es, en las lecturas recomendadas aparece un artículo de él sobre eso. En una de las primeras versiones, en realidad todo esto todavía no estaba desarrollado, algunas ideas interesantes, ¿no? Es decir, que se necesitaban como para llegar a lo que se le llama la versión moderna de la teoría de many words. Bueno, voy a mencionar aquí Sheldon Cooper, también es uno de los abocados o varios de los personajes de la teoría del Big Bang, de lo que le llaman la teoría de many words o la interpretación de la mecánica cuántica. Todo este tipo de cosas realmente puedes llamarlos como interpretación de la mecánica cuántica, en el sentido de que te otorga lo mismo. Por ejemplo, en este caso, la idea es que la base probabilística es cómo le asigno probabilidades a qué parte de la función de onda yo estoy, porque ya perdí información con el restante. Y al estar disponibles las dos cosas, lo que quiere decir es que existe una copia 1 y una copia 2 del mundo, es decir, dos versiones de Alice o dos versiones de nosotros, si queremos verlo así, en el cual alguien midió el spin up y en la cual la otra persona midió el spin down, y ya están separadas para siempre, en principio, ¿no? Hay una analogía con esto el de para siempre y para no siempre. Hay una analogía que tiene que ver con la idea de que una taza de café básicamente nunca la vas a volver a ver. Que si tú le mezclas leche, por ejemplo, la taza de café no vas a volverlo a ver desmezclado. Y tiene que ver con la entropía. Y de hecho, ya nada más por último, voy a mencionar aquí una serie de cosas. Es decir, aquí el entanglement se da de otra manera y más fundamental. Y en cierto aspecto la teoría de many words es más coherente, digamos, como que cree totalmente en la idea de que la función de onda evoluciona de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, sin tomar en cuenta un extra. Eso es lo que los proponentes de la teoría de many words defienden, que no necesitan el colapso de la función de onda, ¿no? Existen otras ideas que son interpretaciones distintas, pero no solo interpretaciones, eso es lo que voy, ¿no? Sino que realmente puede existir como una verificación, aunque sea muy difícil, de que alguna de las ideas esas es correcta y la otra no, ¿no? Otra idea es el colapso repentino de la función de onda.
Por ahí Roger Penrose tiene una idea parecida a esto, en que la gravedad es la causante del colapso de la función de onda. Existen otras ideas en la que el colapso repentino se da de manera aleatoria totalmente, entonces lo pueden buscar con ese nombre. Entonces ya manera de terminar con este temita, en el que el spin surge como la idea más, la forma más sencilla. De hecho, decíamos que la palabra es entanglement, o que en realidad lo usan de otra forma en alemán, pero que él mismo lo traduce como en inglés como entanglement, y que nosotros acostumbramos a decir entrelazamiento o encadenamiento cuántico. Pues se debe a Schrödinger, ¿no? Entonces, sin embargo, la idea del entanglement en realidad proviene de Einstein, ¿no? Es decir, después del paper EPR, Schrödinger inmediatamente después empieza a sacar también una serie de artículos en las que se aboca esto. Como para leer más, nada más voy a expresar aquí que el entrelazamiento, ya manera de resumen, tiene que ver con una serie de estados que no sean estados de no producto tensorial. Está muy mal dicho esto seguramente. Tales como los que dijimos. La otra idea es que sí implica el hecho de que posiblemente podríamos tener alguna teoría alternativa en la que ocurran variables ocultas. Esto es un poco parecido, a como yo lo veo, es que si tuvieras una bola, digamos que pones una caja, una bola blanca y una bola negra, y de lejos miras esto y miras y miras que adentro se mira gris. Entonces tú estás seguro que adentro hay una bola negra y una bola blanca. Lo divides en dos cajitas, pero no sabes cuál agarraste. Es decir, no sabes si agarraste la cajita que va a tener a la bola blanca o la bola negra. También esto es parecido a lo del gato de Schrödinger. En el caso del gato de Schrödinger tienes más bien algo que puedes llamar un estado de superposición de vivo con muerto del gatito, pero que entró en entanglement con observarlo vivo. Observo vivo y observo muerto. Y ya se convierte como un estado tipo como lo que dijimos, ¿no? Spin up, más spin down, spin down. Entonces tiene una descripción análoga en términos de entanglement, este experimento mental que se ocurrió a Schrödinger. Y la idea de variables ocultas viene que ver con el hecho de que esperamos que, o espera Einstein o los proponentes de variables ocultas, que en realidad sí hay algo que te va a indicar que ya venía blanca la bola, pues, ¿no? Y no que en realidad existe una característica probabilística en la que sigue siendo una superposición de estados. En particular, esta superposición a la que hemos dicho en que tenés spin up o spin down posibles individualmente para cada uno de ellos dos. Y es en ese sentido que decía que debe haber tal vez, o que lleva implícita la idea de variables ocultas en su pensamiento, ¿no? La otra idea de estas últimas que quería hacer, que si quieren leer un poco más sobre esto, técnicamente pueden ir a buscar más las palabritas que, además de que sean de no producto tensorial, lo que es la matriz de densidad, hace una observación parcial del sistema. Entonces sería sobre observaciones parciales. De hecho, al menos en el libro de Conte-Nudi, así me lo encuentro, decía que los libros no parecen hacerle suficiente justificación o honor a esta idea del entanglement. De hecho, en lo que es el capítulo 3, en uno de los complementos de ejemplo, en Conte-Nudi, pues uno de los mejores libros de cuántica, en el complemento que se llama D3, que se llama algo así como
medidas pertenecientes a solamente una parte del sistema. Hay un lugar en el que habla al final que dice, una de las implicaciones de lo que estamos viendo, que es en términos precisamente de lo que se le llama la matriz de densidad, se puede ver fácilmente, dice, que realmente que va a implicar esto precisamente del entanglement, ¿no? De que automáticamente el colapso de la función de onda en un lugar afecte a algo que pueda estar muy lejos, ¿no? Y, y llega a decir algo así como que ha sido estudiado en detalle por ciertos físicos. Y ahí deja el comentario. Y está asociado a dicho tema los nombres de Einstein, Podolsky y Rose. Y hasta ahí se quedó su discusión sobre eso, al menos en esa parte, ¿no? No recuerdo en otros lugares, tal vez lo menciona después, pero yo no recuerdo haberlo visto. Sin embargo, en esa parte, en particular en ese complemento, sí pueden ver las ideas de qué significa la matriz de densidad, también eh, lo que le llamas, pueden buscar por ahí lo que es la mezcla estadística de estados, la contraparte de lo que serían los estados puros, algo que se llama de coherencia. Ese es un concepto central para esto de la interpretación de many words, pero que también ocurre simplemente en la cuántica directamente, etcétera, ¿no? O sea, en los términos usuales a los que acostumbramos a hablar. Otras ideas que ya mencionamos aquí es pues la idea de many world, la de pilot wave, son otras interpretaciones. Entonces en este caso más bien ya por último sería de manera más moderno, la idea en la que ha permeado la idea de entanglement es en varios lugares, de hecho, ¿no? Una de ellas es algo que se llama la idea EP igual a EPR. No vamos a andar para nada sobre esto, pero, perdón, ER igual a EPR. Esto se llama por Einstein-Rosen. A quien le guste la ciencia ficción habrá escuchado bastante sobre los puentes de Einstein-Rosen, que es básicamente esta idea de lo que se le llaman los agujeros de gusano. Tal vez dos secciones de espacio-tiempo distintas, incluso tiempos distintos, y en general universos distintos. Eso no lo mencionan mucho en realidad, lo que se llaman wormholes o agujeros de gusano. Y se preguntaron algunos por ciertos resultados que tenían que ver con algo que se llama holografía. También por ahí voy a poner un link a una conferencia, lo voy a poner aquí mismo, a una conferencia muy interesante sobre holografía, de hecho, en la que es uno de los proponentes o uno de los personajes que aparecen fundamentales en esta idea, también habla ahí, ¿no? Entonces esta idea se debe a varios personajes, entre ellos a Leonard Susskind, a Juan Maldacena, también está por ahí su nombre, este argentino que es muy famoso y tiene uno de los artículos más citados, si no es que el más citado, precisamente sobre holografía, lo que se le llama la conjetura CFT-ADS o ADS-CFT. Otro personaje es... Ay, ese sí no lo puedo... Es Van Rams Duncan, algo así. No lo voy a escribir en realidad porque también no... Por mi mala letra lo escribí muy mal. Voy a ponerles por aquí un link también de algo relacionado con esto, que es la idea de que el espacio-tiempo, o sea, esta idea básicamente lo que te dice es que el entanglement en realidad corresponde a partículas que están conectadas mediante agujeros de gusano. Y eso lo haga como ese carácter de instantáneo. Esa idea no es nueva del todo. De hecho, tanto a Wheeler como más antes a Einstein y como Hermann Weyl llegaron a considerar que líneas de campo eléctrico saliendo de una partícula como el protón, por ejemplo, y entrando a una partícula como el electrón, en realidad la conexión no serían singularidades del todo, en el sentido de que son líneas de campo que entran y salen a través de conexiones tipo agujeros de gusano. Esa idea nunca permeó del todo, pero sí les digo que personajes importantes llegaron a explorarla, ¿no?
Probablemente el primero de ellos fue Hermann Weyl o incluso Gustav Nordström. Nordström tal vez fue uno de los primeros en explorarla. Entonces, todas estas ideas llevan a que considerar que posiblemente una forma final para gravedad cuántica tenga que ver con el espacio-tiempo emergente. También voy a poner algunos links ahí de lectura al respecto. Y ya si se quieren poner un poquito también ahí medio fumadillos, busquen las palabritas Taj Mahal Theorem. Que esto muchas veces lo relacionan, pero bueno, para estados de vacío, pero para pensar en estados de entanglement entre estados de en un estado de vacío. Y básicamente es que si tú haces que existe una correlación que puedes tomar entre distintos puntos de espacio o de espacio-tiempo, y mientras más cercano sea, puedas tener, bueno, más bien la idea esta que aparece aquí, que piensas que el entanglement te lleve a una idea de espacio-tiempo emergiendo, podría tener que ver con que estados muy cercanos tengan un alto entanglement y estados muy lejanos tengan un pequeño entanglement entre sí, como una definición de distancia. Ese es un tema en boga en investigación, teórica, fumada si ustedes quieren, pero que posiblemente tenga algo de verdad. Y esto del Taj Mahal Theorem también se puede relacionar de manera parecida a esto, pero básicamente es que si tú alteras un estado de vacío en un lugar, gracias al entanglement que puede haber en otros lugares, puedas crear estados muy distintos y que te den básicamente cualquier cosa en otro lugar. Es como una manera muy simplista, muy simplona de ponerlo, tal vez no realista por su aplicabilidad limitada posiblemente, pero puede serles de interés leer sobre eso y voy a poner un link sobre eso también. Es decir, la idea de entanglement está tomando papel muy central, tanto teoría de agujeros negros, tanto teorías posibles hacia gravedad cuántica, y por eso en parte también no quería dejarlo de lado. Entonces, con esto culminamos con las ideas estas de spin y comenzaremos nuevos temas. Hasta la próxima.